La primera posición. Dime. ¡Acción! Bueno, pues como veis, el megáfono, la gorra y la silla son objetos que asociamos a la tópica imagen de director. Imagen que comienza en los primeros tiempos del cine y que populariza el mismo cine. En aquella época, las profesiones cinematográficas estaban aún por definir y la mayor parte de las veces una sola persona lo hacía casi todo. Rodaba, dirigía e incluso actuaba. Pero a medida que los argumentos y los rodajes se hacían más complejos, surge la figura del director, aquella persona que tiene la película en su cabeza y puede guiar a los demás. Usted, croupier, no tan cerca, sepárese un poco. Signor Andrews, io non dico una parola di questa scena, capito? Intentaremos rodar esta escena dándole otro matiz. Mario, escuche. Para dar más ambiente a esta escena, rebaje la luz, de modo que al final queden en completa silueta. Signor Andrews, guardi che oggi qui non si lavora. Perché a me quando mi si promette qualcosa lo si deve mantenere. Dice que el señor Kruger le prometió modificar la escena y Il que... signor Kruger mi ha promesso di riscriverla questa scena. E a me quando si promette qualcosa lo si deve mantenere. Mantenere, dico, capito? Oh! Señor Andrews, apenas habla su idioma. Solo algunas palabras. Diga, señor Andrews. Oiga, Mario, esta forma de rodar es lamentablemente original. ¿Puede hacer algo mejor? He trabajado con muchos directores americanos y ninguno se permitió hacerme sugerencias. ¿Sugerencias? Le estoy pidiendo ayuda. Ah, en ese caso... Andiamo con la Muy bien. Bueno, venga, pues vamos a empezar. Todo el mundo a sus puestos. Bienvenido. En nuestro anterior encuentro vimos cómo se construía un guión y cómo este era el instrumento fundamental para poder iniciar el rodaje de una película. Un guión es como un plano arquitectónico de una película. A partir de él, el director, coordinando el trabajo de muchas personas, debe de poner los cimientos, construir la estructura, levantar las paredes y adornarlas. Pero como en la arquitectura, el cine no solo es un arte, sino que también es una industria. Y para poder iniciar el rodaje de una película hace falta una considerable cantidad de dinero. Ahí es cuando aparece en escena este señor, el productor. Escucha esto, Varelita, y tú también, Ionesco. Lo que yo quiero es una película, ¿entendéis? Sí. Una película. Sí. ¿Qué es una película, Matías? Díselo a estos. Pues una historia de amor, don Dionisio, Ajá. donde pasan muchas cosas y al final termina bien. Exacto. Joder. No te vayas, tenemos que hablar. Vale. Algo entretenido donde pasan muchas cosas. Amor, celos, odio, bodas equivocadas. Algo donde se divierte la gente. Y al final, te quiero mucho Purita, te quiero mucho Pepe. Y eso es el cine. Y así son las películas. Y si son tan fáciles, ¿por qué no las escribes tú? Porque no tengo tiempo, mira qué gracioso. Si yo tuviera tiempo... Anda que no me lo dijo veces Cesario. Parece que lo estoy viendo. Balboita, tú con tu imaginación harías unas historias maravillosas. La gente cree que el productor es un señor que tiene mucho dinero, coches grandes y va con chicas maravillosas y hace grandes conquistas y las coloca en películas y tal. Es decir, esto no es cierto y lo ha sido quizá en la época del esplendor de los estudios aquí, en la época de Perojo, de Cesario González, pero vamos a ver, un productor es realmente el creador de una película. Porque estamos hablando de producción, no de financiación de la película. Si una película vale 150 millones de pesetas, el productor no tiene 150 millones de pesetas. Si los tuviera no se dedicaría al cine, por supuesto. Él lo que tiene es una capacidad para conseguir unos recursos económicos. Y paralelamente, él es el que toma la decisión de qué película se hace, quién hace la película, quién la dirige y, de acuerdo con el director, qué actores, etcétera y tal. Es decir, realmente el productor tiene un papel clave en lo que es una película. Posteriormente es el director el que se lo atribuye. Entonces, y hace ver, por ejemplo, que el productor es un señor que se ha limitado a poner el dinero allí y a ganar dinero en la taquilla. Esto es absolutamente falso. Si no hubiera el productor, las películas no se harían. Directores con capacidad de producir ellos mismos, sí, como es el caso de Fernando Trueba, el caso de Pedro Almodóvar, algunos casos de estos, pero
un director por su cuenta sin un productor no podría hacer una película. No por el dinero, sino por la organización o la capacidad de decisión de qué película se hace. Su papel, por supuesto, es clave en el cine y por eso merece la pena que le prestemos un poco de atención antes de pasar a estudiar la figura del director, porque a pesar de ser un personaje imprescindible en el proceso de una película, es prácticamente un desconocido para el público. ¿Conoce el nombre de un productor de cine? Spielberg es también productor, ¿no? Además de director, ¿no? Pues Spielberg. Por ejemplo, Emiliano Piedra. ¿Algún productor de cine? Así como nombre, no, la verdad que no. Me parece una persona muy arriesgada y me merece todo el respeto. La gente solo conoce al director y conoce a los actores, ¿no? No. Productor, ¿no? No, ahora mismo no caigo. Pues sí, lo que pasa es que uno no se queda nunca con el nombre del productor, es una cosa muy curiosa. Pues no tengo ni idea. Debe ser el tío que se encarga de llevar los presupuestos de una película, que se encarga de ver qué actriz conviene o qué actores conviene y cuáles no, y yo qué sé, algo así. La pasta, más que nada, ¿no? Hombre, productor, que pone las pelas. Son más chungos. Creo que es el que pone la pasta, ¿eh? Además de ser unos desconocidos, los productores gozan de bastante mala prensa, ya que existe la idea generalizada de que el productor es el tío que se lleva la pasta. Bueno, esto puede ocurrir en algún caso como en todos los oficios, pero normalmente no es así, sino todo lo contrario. El productor es una persona que arriesga su dinero, su prestigio y su tiempo para poder tirar adelante una película. Y lo que pretende es que ésta guste al público, para así poder recuperar la inversión, ganar algo de dinero y así también poder hacer más películas. Pero esto será mejor que nos lo explique un profesional. El productor, si yo tuviese el dinero que cuestan las películas, no estaría aquí, estaría ya en las Bahamas. Yo lo que tengo es, he puesto dinerito, pero dinerito, amigos que me han tenido confianza en mí, he tenido suerte y he podido ir a un banco y decir, présteme dinero que voy a hacer una película, y me lo han prestado, ¿no? Pero quiero decir que el trabajo de productor es mucho más que eso. Yo, por ejemplo, los guiones, aparte de los de Berlanga, o los de Buñuel, evidentemente, hay cosas que no se pueden tocar, ya es un mito en la casa que hasta el séptimo guión no es bueno. Y que yo me peleo con los guionistas, pero peleas casi llegamos a las manos. Es decir, que soy muy pesado con ellos. Pues el reparto. Después tengo yo que ser muy amigo del director, conocerle mucho, hablar mucho con él. Porque necesito una cosa, necesito estar convencido de que él y yo queremos hacer la misma película. Que no quiere hacer una y otra. Y hasta que no estoy convencido de esto, no sigo adelante. En cualquier momento puedo cortar. Y después viene la parte triste y pesada, que es la comercialización de la película. La publicidad, el seguir los contratos, el seguir la carrera de la película. Los películas siguen dando trabajo años y años y años. Este es el trabajo de un productor, no por el dinero, pero el dinero, si no fuese una tontería, diría que casi es lo de menos. Esto cualquiera que lo tiene lo puede hacer. Ahora, cualquiera que tenga dinero no puede ser productor. A eso hay mucho oficio, mucho trabajo, mucha dedicación, intuición y suerte. Tradicionalmente, los productores en cine no han sido unos ciudadanos ajenos al trabajo que supone hacer una película, sino han estado integrados en ese trabajo. Hay una larguísima tradición americana donde no se concibe que un productor de cine no sepa y no contemple cada uno de los elementos que configuran una película. Quizá yo aprendí de eso y quizá traté de trasladar eso a mi trabajo. A mí, personalmente, el trabajo de productor de películas me parece un trabajo que podría llamar apasionante, pero siempre que la participación sea real, siempre que la participación ciertamente esté implicada en cada uno de los procesos de fabricación de una película. Otra consideración no está dentro de mi cabeza, no la entiendo y no participo en ella. Decidir cómo y en qué se va a gastar el dinero es a veces tan decisivo como un buen guión para conseguir una buena película. Distribuir y coordinar el esfuerzo humano y económico es la misión principal de un productor. Para eso se elabora un presupuesto como este, en el que deben figurar las cantidades que se van a gastar en actores, técnicos, decorados, vestuario, peluquería, maquillaje. Con el guión y el presupuesto en la mano ya sabemos mucho de una película, pero antes de empezar su rodaje, el director y el productor deben reunir a un equipo técnico, localizar los escenarios donde va a transcurrir la película y, cosa muy importante, elegir a los actores. Y te encuentro tal como me dijo tu hermano, sola en una gran casa.
Silenciosa, altiva y bella. ¿Qué te pasa? ¿Acaso me tienes miedo? ¿Porque no llevo traje cruzado y cuello duro? Pasen como al los siguiente. caballeros que acostumbras a ver en casa de tu padre? ¡Acción! Por fin te encuentro, Teresa. Y te encuentro tal como me dijo tu hermano, sola en una gran casa, silenciosa, altiva y bella. ¿Quién es la chica? ¿Acaso Duan le me prometió que podría hacer la prueba Que con no él. llevo traje ¿A cruzado cambio de y cuello qué? duro como los caballeros que acostumbran ¿Quién es? a ver en casa La de hija tu de padre. George Lorison. Cuando un hombre lucha por la libertad día tras día. ¿Por qué no sin se le ve la comer, sin cara? dormir, sin tener siquiera un techo Estaba bajo el que borracho. cobijarse. ¡Corten! Esto es insoportable. Sí, Acción. dame esa lista Por fin otra te vez. encuentro, Teresa. Y te encuentro tal como me dijo tu hermano, sola. Tú eres el director, busca más nombres. Silenciosa, altiva y... Jonathan, ¿Mm? ¿qué opinas de Víctor Rivera? ¿Acaso me tienes miedo? ¿Gaucho? ¿Por qué no? Claro que te gustaría. ¿Quién no? Dame esa lista. ¿Y por qué no podría ser Gaucho? Porque es un galán romántico y este año se llevan los galanes románticos. La ciudad entera se lo disputa. No habría ninguna posibilidad. ¿Y por qué no intentarlo? Día tras día. Pero por fin tendremos el reparto y habrá llegado el momento de pedir silencio para poder gritar. Motor, cámara, acción. Si hasta este instante el papel del director ha sido destacado, a partir de ahora es definitivo. Su talento es fundamental para conseguir una buena película. Su misión, esencialmente, consiste en convertir el guión en imágenes. Dicho así, parece algo muy sencillo, pero realmente se trata de una tarea complejísima, en la que intervienen muchas personas y de la que depende que el resultado sea una mera ilustración en imágenes del guión o, por el contrario, adquiera vida propia, es decir, se convierta en una auténtica película. Ponte, un momentito, un momento. Ponte la munición cuando Para rodar cada uno de los planos de una película, el director deberá, entre otras cosas, acordar con el director de fotografía el tipo de luz que requiere la escena, ensayar con los actores los movimientos y diálogos, determinar junto al operador el ángulo desde el que se filmará y la amplitud del encuadre, y finalmente decidir si el resultado es satisfactorio o es necesario repetir. Veremos más adelante cómo se desarrolla este proceso, pero antes conozcamos a un director de cine para saber cómo aborda su trabajo. ¿Corta? Bueno, corto. Muy bien. ¿Bien? Sí, bien. Yo creo que una película es un trabajo colectivo, lo tengo absolutamente claro, ¿no? El director es una especie de coordinador que tiene toda la película en la cabeza. Eso yo creo que es fundamentalmente la función del director, es tener una visión sobre la historia, una visión propia sobre la historia y por lo tanto eso tenerlo bien organizado en la cabeza y a la hora, perdón, a la hora de ponerte a trabajar con otras personas, saber comunicar cuál es tu idea sobre esa historia y cómo eso tiene que llevarse a cabo. Y luego yo soy muy partidario de trabajar con un intercambio de ideas continuo con todos los, sobre todo con los jefes de equipo y con el ayudante de dirección, con las personas que tienes más cerca en un rodaje, ¿no? Y por lo tanto me parece que es muy importante el rodearte de un buen equipo, de un equipo en el que tengas confianza, con el que tengas una comunidad de criterios. Eso sí que me parece muy importante. Me parece muy importante trabajar con gente inteligente, ¿no? El director es la pieza fundamental de una película. Dirigir, poner en escena, como dicen algunos, no es simplemente hacer una traducción literal del guión en imágenes. La dirección de actores, el gusto estético, el ritmo, la fuerza de las imágenes visuales que un director es capaz de crear son tan determinantes para el resultado final que un mismo guión, interpretado por dos directores distintos, da origen a películas completamente diferentes y originales. Vamos a ver un ejemplo de esto. En
la primera versión del Cartero llama dos veces, el director Ty Garner opta por presentar inmediatamente a Lana Turner, resaltando su sensualidad y adelantando la relación que la unirá a John Garfield, en la que se basa toda la trama de la película. Para ello utiliza el juego de sus miradas y dosifica los primeros planos para subrayar la impresión que causan el uno en el otro. Gracias. Dígame una cosa, Nick. Es solo una pregunta. ¿Cuánto le pagaría? Cora, ¿cuánto le pagábamos al último que estuvo? $8 y le prometí. Ah, sí. Años más tarde, Bob Rafelson, en una segunda versión, prefiere crear una expectativa sobre el personaje de Jessica Lange a través de la conversación de Jack Nicholson con su marido, utilizando una planificación muy sencilla y aprovechando para caracterizar más al personaje de Nicholson. He de ir a ver si encuentro a ese tipo en Los Ángeles. Si fracaso, acepto el trabajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si el puesto sigue libre. Y, de todas formas, le mandaré Tan el solo al dinero final de la por el secuencia, desayuno. utiliza un primer plano para Muchas gracias presentar a por todo, Jessica Nick. Lange, pero sin desvelar la atracción que va a existir entre ambos. Adiós, señora. Cada director tiene su forma de dirigir, y aunque podríamos hablar de corrientes o escuelas, lo cierto es que hay tantos estilos como directores. Vamos a ver cómo abordan sus películas varios directores españoles. Hay fundamentalmente dos cosas en general en cada película que me interesan muchísimo. Una es el punto de vista desde donde se va a contar la película, porque creo que eso te da la posición de la cámara, la planificación, no sé, te dice dónde va a estar situado el espectador o desde dónde va a estar viendo la película o aquello que se quiere mostrar. Y después el otro aspecto un poco prioritario es el ritmo de la narración, el ritmo que para mí viene dado un poco de la concordancia entre la historia que se va a narrar y la forma en que se narra. Es decir, es distinto contar un tipo de historia de otra, una requiere un tipo de planificación y de ritmo y otra otro tipo de planificación. Entonces, aparte de elementos puntuales y de necesidades puntuales que pueda tener cada película, esos dos elementos a mí me parecen bastante prioritarios y que hay que pensarlos y estudiarlos antes de empezar una película. Yo creo que lo más importante cuando diriges una película, lo que nunca debes perder de vista, y si lo pierdes mal asunto, es el guión y los actores. El guión es la historia, es lo que tienes que contar, es decir, tienes una historia, tienes un argumento, tienes unos diálogos, a esos le tienes que dar la mayor fuerza posible porque es el nudo. Y los actores son el vehículo idóneo para contar la historia. Entonces, lo demás yo creo que cuenta muy poco, la cámara, la planificación, bueno, va en función de la historia que estás contando. No se puede contar lo mismo una película negra que una película un western o que un melodrama, pero fundamentalmente hay que dejarse de la cámara y de todas estas cosas para ir a función de los actores. La dirección de actores es primordial, pero sería absurdo si un actor se siente cómodo en una postura o en una manera de ser, forzarle. Yo creo que al contrario, la cámara tiene que estar al servicio de él siempre. En ese sentido yo creo que el maestro John Ford tenía mucha razón. La cámara hay que moverla muy poco y cuando la mueves tienes que tener unas razones bastante claras para moverla, porque normalmente por la vida no nos vamos moviendo mucho y naturalmente cuando tú te mueves no te das cuenta cuando caminas, por eso cuando tú haces un traveling en movimiento eso va aunado porque un tipo va caminando y entonces no se nota. Y luego esos encuadres raros, con la cámara muy abajo, enfáticos, pues nadie mira con la cámara en el suelo. Decía Lubitsch que el punto de vista de la chimenea detrás de las llamas, pues salvo que sea Santa Claus el protagonista y que acaba de bajar por el tejado, es absurdo porque nadie está detrás de las llamas de una chimenea. Entonces creo que lo más importante es tener una buena historia, algo que a ti te guste, que te emocione, y contarla con los actores de la manera más sencilla posible y que menos se note que haya una cámara, con la mayor simplicidad. Los actores prevalecen en una película, sino que se vea lo que pasa con el cine de los años 40, por ejemplo, que no nos acordamos de los directores y que nos interesan las películas en función de qué actor aparece en ellas.
Entonces, hay otra lección también antigua del cine, fundamentalmente del cine americano, y es que es un cine construido para los actores, o sea que quiero decir que con mucha frecuencia la conveniencia de la continuidad de un plano ha sido interrumpida justamente para favorecer la actuación. Eso quiere decir que de alguna forma se ha comprendido que los actores son fundamentales y que son el mejor elemento de transmisión de ideas con que uno cuenta. Me aplico a eso y le doy prioridad a los actores, pero con mucha frecuencia veo o me doy cuenta de que este tratamiento sobre los actores está íntimamente ligado a una cuestión técnica. Para simplificar, por ejemplo, te diría que una buena actuación con una mala iluminación o con una posición de cámara inadecuada puede desaparecer, puede no estar, ¿no? O sea que yo creo que una de las reglas sería el no darle más prioridad a nada, no pensar que es más importante la luz, el sonido, el vestuario, sino pensar que cada parte va a construir algo que es un todo y que tiene que estar perfectamente claro, ¿no? Entonces, dar el máximo de información a cada uno de los miembros del equipo, incluidos los actores, desde la persona que está haciendo las luces hasta la persona que está en pantalla, que es el actor, ¿no? No hago ni storyboard, ni me planifico lo que puedo hacer, solo que hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Por ejemplo, no me gusta escribir el guión, lo paso muy mal en el momento de escoger los actores, creo que es el momento más difícil de una película, que es donde te la juegas. Y luego a partir de ahí al rodaje sí que es una fiesta, yo diría que más que una fiesta es casi una orgía, ¿no? Y es espléndido, por eso mismo, porque es el momento en que todos, actores, yo, operadores, todo, pueden desarrollar sus procesos personales creativos y yo como director, pues en cierto modo lo único que hago es vampirizarlos, extraer de cada uno de ellos su propia creación. ¿Qué es un director de cine? Un director es una persona a quien constantemente le están haciendo preguntas. Hola, Damián. Unas veces tiene la respuesta y otras no. ¿Le ha gustado el sitio? Creo que es el más indicado. Sí, me ha gustado. Tenía usted toda la razón. Además, todo ha ido bien. Hemos tenido una suerte increíble con el tiempo. Me alegro mucho. ¿Quiere que le enseñe el bungalow? Sí, vamos ahora mismo. Todavía no he empezado a construirlo. No tengo más que el plano. Ah, el plano. Mire, el interior estará completamente amueblado. Es decir, cama, mesillas, butacas, una mesa falsa con tableros. Espere. Puedo asegurarle que la cámara no estará nunca en el bungalow. Bien. La cámara quedará fuera. Y rodaremos el bungalow por la ventana. Así que solamente se verá la cama. Lo único que importa es la cama, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo. Sí. Hasta luego. Ah, Ferran. Hola. Siento molestarle con todo esto, pero he vuelto a hablar con los americanos y hay que atenerse al tiempo previsto. Hacer la película en 7 semanas. ¿7 semanas? Sí. ¿Cree que será posible? La verdad, temo que 7 semanas sea un poco apretado. Por supuesto, si necesita 3 o 4 días más de rodaje con un equipo reducido, tampoco pasa nada. Pero hay que acabar con los actores el 31 de octubre. ¿31 de octubre? Sí. Bueno, revisaré otra vez el plan de trabajo con Jean-François, ¿de acuerdo? Hasta luego. Adiós, muchas gracias. 7 semanas. A 5 días por semana, 35 días. Le va a ser imposible terminarla en 35 días. Quería que la viera usted. ¿Esto qué? Es la peluca de Severín. Ah, la peluca. Sí, la peluca de Severín. Me parece un poquito clara. Sí, es un poco clara. No sé, francamente no sé qué decirle. Háblelo usted con Joel y ella que hable con Walter. Ya sabe, Walter es el operador. Que lo vean los dos y decidan ellos, ¿eh? ¿De acuerdo? El de Atrezo quiere enseñarle no sé qué. ¡Bernard! Llaman al señor Bertrán al despacho de producción. Mire, señor, hay 5. Es para la escena del final. Ah, sí, la escena del final. ¿Cuál quiere? Espere, es para Alphonse y él no tiene las manos muy grandes, así que cogeremos la más pequeña. Esta parece que va a ir bien. Sí, esta. Como veis, en un rodaje todo el mundo depende del director. Para hablar sobre esto tenemos hoy con nosotros a Carlos Saura. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Contenta de tenerte aquí. Lo mismo te digo. Oye, ¿realmente es así la labor de un director? El que tiene que resolver tantas preguntas o tantos problemas, pues en parte sí. Sí, porque, claro, una película, el responsable de una película es el director, en definitiva. Si es buena o si es mala, es el director el responsable. Y por lo tanto lleva un poco la responsabilidad de todos los aspectos, que hay montones, ¿verdad?, enormes, que conlleva hacer una película. Entonces es verdad. Y sobre todo lo más complicado es que tienes que resolver a veces rápidamente cuestiones dificilísimas, ¿no? Por eso es fundamental el rodearse de un equipo
un buen equipo, de técnicos y de artistas, ¿no? Porque ellos pueden facilitarte mucho el trabajo. ¿Tú por qué te hiciste director de cine? Sí, es una pregunta que a veces también me la hago yo. La verdad es que mi cultura es más bien una cultura de imágenes literaria ya desde muy pequeño, ¿no? Mi afición a la fotografía. La fotografía ayuda muchísimo, yo creo, para poder llegar a dirigir películas. Pienso yo, ¿no? Porque se aprende la luz y se aprende a encuadrar bien, pero en fin, yo empecé como fotógrafo y en un momento determinado, pues no sé, qué edad, 17, 18 años, me di cuenta, porque empecé pronto, como fotógrafo, me di cuenta de que necesitaba un movimiento, que la fotografía me parecía que era un medio demasiado estático, ¿no? Incluso hice mis pruebas, porque la intención mía era hacer un libro de fotografías en aquel momento sobre España, ¿verdad? De jugar, buscando un movimiento entre las fotografías, pero no lo conseguía. Entonces decidí dedicarme al cine, ingresé en la escuela de cine que había en este momento, ¿verdad? Y cursé ahí los cursos de dirección cinematográfica y yo creo que realmente fue en la escuela de cine donde se inició mi verdadera vocación cinematográfica. Fue ahí donde me di cuenta de que quería dirigir películas. Hablando de esto, Buñuel decía que le hubiese gustado tener talento para escribir, ya que esto supone un acto individual y no depender de todo un equipo, todo un colectivo de gente. ¿Tú qué opinas de eso? Pues que, bueno, es que claro, como los pintores, ¿verdad? Yo a veces, mi hermano que es pintor, pues a veces me da envidia, ¿no? Esa cosa de que está en su estudio y lo que hace le corresponde solamente a él. O sea, borra, tacha, cambia, quita, no tiene que dar cuenta a nadie. Y el escritor es igual, el escritor puede rehacer, ¿verdad?, su obra, puede escribir, cambiar una frase, modificarla, terminar una novela y luego volverla a empezar. Nosotros no, nosotros estamos, ¿verdad?, de alguna manera estamos supeditados a unos planes de trabajo muy férreos y a la necesidad esencial, fundamental de la colaboración de un equipo, ¿no? Ese equipo en general se divide en dos aspectos, los técnicos, ¿verdad?, y los artistas. Los artistas son los actores, los intérpretes, los creadores de cosas, y los técnicos son realmente la base un poco de toda la estructura mecánica, digamos, de la película, ¿no? Los dos grupos de personas son fundamentales, esenciales, ¿no? Y yo creo que una película camina bien si se han elegido bien a los técnicos y a los artistas, son esenciales. Pero claro, siempre está uno supeditado, como digo, a otras personas, ¿no? No tiene esa independencia, ¿verdad?, que se tiene cuando se escribe o se pinta. ¿Cómo llegáis a un rodaje los directores? Creo que depende cada uno, ¿verdad? En mi caso, claro, yo tengo que hablar por mí, a mí me gustaba mucho el improvisar, pero estando bien preparado para improvisar. O sea, la improvisación por la improvisación no sirve para nada, se pierde mucho el tiempo, ¿no? Pero cuando uno ya tiene cierta práctica, el tener la cabeza bastante abierta y estar despierto a ver qué es lo que sucede alrededor tuyo, ¿no? Y qué puedes cazar en ese momento, me parece que es magnífico y te mantiene, a mí por lo menos me mantiene fresco, ¿no? Mantiene la cabeza viva. Pero vamos, de todas formas, lo aconsejable es llevar la película muy bien preparada, muy bien estudiada, muy bien organizada. Incluso hay directores de cine que la llevan perfectamente dibujada, cada uno de los planos, ¿verdad?, los movimientos de cámara, o sea que llegan al plató o a los escenarios y saben ya casi de memoria qué película van a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo sé muy bien, francamente. Oye, ¿y tú qué cualidades crees que hay que tener para ser director de cine? Yo creo que cualquier persona puede perfectamente dirigir una película, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? Y contar una parcela de su vida a través de las imágenes, o si no de su vida, una historia que ha imaginado, o que ha soñado, o que ha pensado. Porque el cine se dice que es una fábrica de sueños, es una frase demasiado hecha, pero lo que sí es verdad es que se pueden contar los sueños a través del cine, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, y ya sabéis, los que queréis empezar a hacer cine, con mucha voluntad, una cámara de vídeo, y podéis hacer una película. Gracias. Y un productor de cine. Y un productor. ¡Corten! Primer plano de la chica, ¿eh? Por aquí, más o menos. Señor von Elstein, ¿tiene la bondad de venir?
Señor von Elstein, ¿debo entender que considera terminada esta escena? Desde luego. Pues yo no. ¿A eso le llama dirigir? Así lo vengo llamando desde hace 32 años. Esa escena tiene valores y dimensiones que ni siquiera ha advertido. Quizá no sean los que yo quiero destacar. Podría hacer de esta escena un momento culminante. Podría hacerlo con cualquier escena de esta película. Si lo hiciese así, sería un pésimo director. Y me gusta considerarme uno de los mejores. Una película en la que todos son momentos culminantes es como un collar sin engarce, se deshace. Los grandes momentos hay que construirlos, y a veces muy lentamente. Mire, cuando quiera que me dé una conferencia sobre la estética del cine, se la pediré. Y no será durante mi trabajo, ni será para disimular una pobre e inepta interpretación de una gran escena. Para ser director hay que tener imaginación. ¿Qué imaginación, señor Shields? ¿La suya o la mía? A eso no se puede contestar más que de una forma. Usted ve esta película de un modo y yo de otro. Se puede rodar como usted quiere, pero no lo haré yo, ni ningún otro director que se respete a sí mismo. ¿Sabe lo que debe hacer para conseguir exactamente lo que quiere, señor Shields? Debe dirigir la película usted mismo. Para dirigir una película hay que tener humildad. ¿Es usted humilde, señor Shields? El cine es muy humilde. El cine es una pequeña pantallita. Solamente coge de todo lo que está pasando un pequeño trocito, hay que limitarlo. Y esa limitación, ese encuadre, supone humildad. Pero si se tiene esa humildad, uno se da cuenta que esa limitación, ese límite, no es una limitación. Gracias a ese límite, el director consigue hacer ver de lo que está pasando lo que a él le parece más importante en ese momento. Fíjese en esto. De todo esto, para mí lo importante es esto. Y permite también una cosa que es muy importante, que es que, por ejemplo, en el acorazado Potemkin disparan sobre una multitud que con las balas se desperdiga y corre por unas escaleras. Si esto se rodara en un plano general, viendo todo, pues es visto y no visto. Se dispara sobre una multitud, en 2 segundos quedan 4 o 5 cadáveres y se acabó. Pero, si de repente se enseña uno que dispara, alguien que grita, los pies de otro que corren, una madre que lleva el carrito de un bebé, uno que cae, otro que vuelve a gritar, la madre que pierde al bebé, el bebé solo, la madre, otro que cae, otro que tropieza con uno que ha caído, las manos de uno, la cara de uno, la mano. Si se va dividiendo el espacio, de repente eso se monta todo seguido y resulta que dura 10 minutos. Con lo cual se ha dividido la percepción visual gracias a haber limitado el espacio, y así se consigue dar la sensación de simultaneidad a un montaje paralelo. Y de esta forma el cine consigue dominar el tiempo. La escena del acorazado Potemkin dura 10 minutos. Y el cine domina el tiempo. Mientras que si se hubiera visto en plano general, era visto y no visto. Esa humildad tan necesaria permite dominar el tiempo. Y el tiempo realmente es algo muy importante. Como hemos visto, la creación de una película es el resultado de un esfuerzo colectivo en el que el director es la pieza clave. A diferencia de otros artistas que realizan su labor en solitario, el director de cine trabaja rodeado de un gran número de personas sin las cuales no sería posible la realización de la película. Conozcamos, pues, algunos de los elementos principales de un equipo. Vamos a empezar con el ayudante de dirección, cuya labor está íntimamente relacionada con el director. Necesito a todas las personas que van a trabajar en esta secuencia, por favor. Y paren el tráfico, apaguen los motores, vamos a hacer una toma. Bien, amigos, silencio. ¿Preparados? El ayudante de dirección realmente es el que organiza toda la película, tanto en la preparación, coge el guión, lo desglosa a tope, desglosar es coger secuencia por secuencia, escena por escena y ver todas las necesidades que hacen falta para esa secuencia, desde actores, efectos especiales, atrezo, decoración, todo, vestuario, todos los departamentos. Y luego en rodaje pues es realmente el que lleva el rodaje, el que marca al director, bueno, hace el plan de trabajo, marca al director lo que tiene que rodar cada día. Y luego aparte de la parte organizativa hay una parte creativa, que estás con el director de fotografía, viendo pues cosas que se le ocurre al director, que se me ocurren a mí, y siempre, bueno, pues compaginando cosas a ver
la mejor idea lo que sea mejor. Es decir, todo tiene que pasar por el ayudante de dirección, todo lo que piensa el director, y el ayudante de dirección le tiene que decir si hay posibilidades para hacer lo que él quiere, no hay posibilidades, las maneras que se podría hacer, las maneras que no se pueden hacer, y apoyarla en todo lo que quiera, claro. Otro personaje clave en el equipo es el director de fotografía. Se encarga de iluminar cada escena para crear el ambiente deseado por el director. Su labor es muy importante y hablaremos extensamente de él cuando abordemos el tema de la luz en el cine. Ahora vamos a conocer al operador de cámara. Él se encarga de traducir el sentido estético del director en la composición del plano y en los movimientos de la cámara. Un operador de cámara, como su nombre dice, es manejar la cámara. Lo que habitualmente hace está a las órdenes del director, con el que tiene una muy estrecha relación de trabajo. Es, podemos decirlo de alguna manera, el ojo del director. Y su misión, hay una serie de momentos de preparación antes de empezar la película se disecciona en planos y en formas de ver la secuencia, y en ese trabajo tú aportas tus conocimientos a nivel de encuadre, a nivel de tus sugerencias, a nivel de ubicación de cámaras, de movimiento, para conseguir rodar una bonita secuencia. El equipo técnico está formado además por otras muchas personas: eléctricos, carpinteros, maquilladores, sastres, peluqueros, atrecistas, técnicos de sonido, decorador. Hablaremos de alguno de ellos en otros episodios, puesto que todos y cada uno son responsables del resultado final. Pero antes de finalizar hay que hablar de otro personaje muy importante, ya que de él depende toda la organización de este mundo tan complejo: el jefe de producción. El director de producción es el que organiza todo para que dirección lo tenga todo a punto. O sea que desde pedir los permisos cuando se trata de exteriores, a contratar un plató cuando se rueda en interiores, a controlar los decorados que estén en su momento. O sea, todas las necesidades que tiene una película pasan por la dirección de producción, que es quien controla todo. Cada director, como hemos visto, concibe la realización de una forma distinta. Unos se apoyan fundamentalmente en el trabajo de los actores, otros en la fuerza de la narración y otros en la expresividad de las imágenes. Pero todos ellos tienen algo en común: intentan transmitirnos una visión del mundo y de las personas. Nos harán reír, llorar, sufrir, regocijarnos con las aventuras de los protagonistas, y al final de una buena película no solo la habremos pasado bien durante 1 hora y media, sino que posiblemente habremos aprendido algo de nosotros mismos y también de los demás. Larga es la lista de directores que han elevado ese trabajo a la categoría de arte. Son auténticos creadores del cine, como Velázquez lo es en la pintura o Mozart en la música. Y la emoción que se siente ante una de sus películas no es de distinta calidad que la que sentimos ante el Guernica o la Novena Sinfonía. Su talento y su sensibilidad han conseguido que millones de personas de todo el mundo se conmuevan con las pequeñas o grandes historias que narran sus películas. Da lo mismo que se trate del sufrimiento de todo un pueblo ante la catástrofe o la opresión, que de las cómicas desventuras de un hombrecillo con un bastón y un sombrero hongo. Drama o comedia, películas psicológicas o del oeste, esa no es la cuestión. Lo importante es que donde otros solo son capaces de mostrar la superficie de las cosas, ellos han conseguido revelar el auténtico espíritu del hombre, sus sentimientos profundos, sus miedos y sus ansias de gloria, el amor y el odio que nos mueve. Ellos son los responsables de que el cine no sea solamente un espectáculo de feria o un negocio más o menos rentable. Ellos han hecho del cine un arte, el arte del siglo XX.